Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, yo primero decirles que yo soy principalmente investigadora y profesora universitaria y es desde ese lugar que vengo a reflexionar en voz alta con ustedes. Y hay algunos elementos que desde la evidencia y de algunas investigaciones que nosotros hemos realizado en el Centro de Estudio e Investigación de Familia de la Universidad Finisterra, que a lo mejor les pueden ser útiles para el trabajo cotidiano en la relación familia y centros educativos, y el trabajo de las educadoras y las técnicas en ese campo, y ojalá también para la toma de decisiones en políticas educativas, sea a través de las distintas instituciones que Josefina también presentó recién. Entonces, la pregunta que me invitaron a reflexionar con ustedes es la siguiente: ¿es posible un trabajo colaborativo con las familias? Y en ese sentido, preguntarse primero, tal vez, en los fundamentos o la relevancia de esto. ¿Por qué es importante cultivar y proteger una buena relación entre familia y educadores? La primera reflexión que surge es que teóricamente, ¿no es cierto?, no obstante algunos aportes de algunos teóricos como Berger y Luhmann que hablan de socialización primaria y secundaria, ¿ya?, yo me temo que de pronto uno confunde socialización primaria como lo primero y permanente, lo que es cierto por un lado, y la socialización secundaria como algo que se pone encima, ¿no?, y que ojalá permee. Eso es correcto, pero tiene el riesgo de entenderlo como uno después del otro. Y lo que estos autores han planteado es que ambos circulan en forma paralela y son complementarios, ¿ya? Es cierto que la socialización familiar es estructurante, pero el desarrollo, ustedes lo saben mejor que yo, que son expertos en pedagogía. Yo soy una simple psicóloga que se ha especializado en psicosociología. Es que el desarrollo no se acaba nunca, ¿no? Todos seguimos desarrollándonos como personas hasta el final de nuestros tiempos. Y la socialización secundaria, en la cual está mandatada, ¿no es cierto?, la educación parvularia, la escuela y otras instituciones, como son talleres no formales de carácter extracurricular, lo que pueden ser, lo que va ocurriendo en los hogares de menores, lo que va ocurriendo en el mundo laboral. Todos nos vamos socializando en especificidades, ¿ya?, que van enriqueciendo y ampliando lo que nosotros somos y lo que estamos haciendo en el mundo. Ahora bien, hay autores como Joyce Epstein, que a lo mejor muchas de ustedes conocen, mucho porque ha estado en Chile anteriormente y es una de las personas que más sabe en el mundo sobre este tema de relación entre familia y educación formal. Plantea que la complejidad de esta relación justamente es que no son ámbitos separables. En algún momento se superponen. Y si hay alguien que sabe de eso, son los educadores, ¿verdad? Como que nos topamos, ¿no? A mí me gusta dar este ejemplo, creo que es súper elocuente porque es un momento crítico en la educación parvularia, por lo menos yo lo viví así como mamá en su momento, es el control de esfínter. Así de concreto, ¿o no? ¿Cuál va a ser las pautas que se van a seguir en el hogar con las que se van a seguir en el centro? Ese es un muy buen ejemplo, como miles de otros que son menos visibles, como el tema del lenguaje, por ejemplo, el tema del pensamiento, el tema de los valores, que se superponen. Se produce un campo, ¿no?, de muy difícil definición. Y el desafío al buen trato es cómo nos ponemos de acuerdo para que este entrecruzamiento dialogue y no se confronte. Ahora bien, el problema de esto, ¿no?, de este entrecruzamiento, es que finalmente, ¿quién lo administra? Son los niños y las niñas. Ellos ven cómo estos adultos, ¿no?, se encuentran en estas decisiones y ellos ven cómo se las arreglan. Y eso es complejo, porque cuando las relaciones son confrontacionales, son de poca escucha recíproca, no de un lado hacia otro, los niños se ven en un problema. ¿Qué decido? ¿Con quién me voy? Y ambas figuras, la educadora,
sus técnicas, la madre, el padre, sus abuelos, quien sea su cuidador principal, son fundamentales en su vida. Entonces se produce lo que en psicología se llama conflicto de lealtad. O sea, ¿han oído hablar de ese conflicto? Y eso es muy angustioso. Entonces el desafío es cómo ayudamos, no a la familia, sino que a los estudiantes a transitar en ambos ambientes de manera lo más fluida, satisfactoria y estimulante posible. Otro dato importante que nos señala la evidencia es que mientras más diversos los espacios sociales donde nos movemos, más rico y estimulante es el desarrollo infanto-juvenil y el desarrollo de cualquier persona. Hoy se debate el tema del envejecimiento de la población y uno de los elementos que yo he oído a nivel de los doctores para prevenir el Alzheimer, yo estoy sensible al tema, generacionalmente, es relacionarse con otros y hacer actividad lo más diversa posible. Como ven, el desarrollo no se acaba nunca. Y eso vale mucho más en la primera infancia, ¿ya? Eso vale mucho más para la familia de esa primera infancia. Las familias tienen que relacionarse con otros. Y los centros educativos, la gracia es que tienen la gran oportunidad de relacionarse con todo tipo de familia, ¿ya? Y en ese sentido, el valor de ese enriquecimiento es porque permite circulación de información, conocimiento, reconocerse, que otros me reconozcan, ¿ya? No en términos de alabarme, reconocerse en el sentido de que se den cuenta que existo. Les voy a dar otro ejemplo, el cotidiano. Cuando alguien nos invita a una fiesta, una comida, y uno no conoce a nadie, y uno entra, ¿cómo se siente uno? Genera algo de ansiedad, por lo menos a mí, salvo en el momento en que alguien me presenta. Te presento a Verónica. Y yo como que uno la ven. ¿Se han fijado? Ese es el reconocimiento. Es que uno existe, es visto por otro. Por eso es tan importante para el bienestar de las personas ser vistas. Y las familias, muchas de ellas, no son vistas. Más aún, cuando yo le pregunto a los educadores que tienen una tarea súper difícil porque tienen que lidiar con... yo ya me perdí un poco cuántos estudiantes son por sala, ¿no? Va a depender probablemente del nivel, yo ya me perdí en los números, pero imagínense que sean 15. Tienen que lidiar con 15 familias. Ojalá, dicen. Ya, más me hacen por aquí. Bueno, multipliquen, ¿sí? Por lo tanto, es difícil. Nadie dice que es fácil. Es muy difícil. Las relaciones humanas siempre son difíciles. Siempre. ¿Ya? Pero esa es la maravilla también, porque uno descubre cosas que la sorprenden de pronto. No solo de los demás, sino que de uno. Y en ese sentido, reconocer lo que muchos estudios también han planteado, es que cada familia es un mundo, lo sabemos, pero yo sé que es difícil reconocerlo. Pero cada familia tiene sus propias concepciones educativas que se transmiten de generación en generación. Y no es tan evidente que vengan las instituciones sociales a decirle si eso lo tienen que cambiar. No es fácil. Por eso es tan conflictivo ponerse de acuerdo. Y mientras más distintas y más lejanos sean las concepciones educativas, los patrones culturales en el fondo, de ese grupo familiar o de esas familias, depende en qué zona del país estén situados, ¿no es cierto? Y con qué tipo de población trabajen, mientras más distante sea eso, de las concepciones educativas de la educadora, de las concepciones educativas de los directivos del centro, de las concepciones educativas que tengan la política o el programa, el proyecto educativo institucional, más diferencias van a haber y más complejo va a ser relacionarse. La pregunta es, ¿hay que cambiar uno por otro? ¿Quién quiere que le cambien las tradiciones en las cuales uno se orgullece como familia? A mí nadie me va a tocar las tradiciones de la familia Gavins. Es mi identidad. Esa es parte de lo que soy. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un desafío. El otro elemento importante, que la concepción educativa no pasa solo por la crianza. Y esto es bien
profundo por el tema de la educación formal, sino que la concepción educativa pasa por los significados que las familias le dan al aprendizaje escolar, los significados que las familias y la sociedad le dan al valor de ir a la educación parvularia, al valor de ir a la escuela básica, al valor de ir a la escuela media. Hay muchas familias, ¿no? Particularmente aquellas más críticas de la sociedad actual, que no creen ya en el valor y la utilidad de ir al colegio. Menos valor le van a dar a la educación parvularia, que además se suma, ¿no es cierto?, todas las concepciones de género, en términos de yo soy madre y me reconocen como mujer en la medida que soy capaz de cuidar a mi niño, mi niña, en los primeros años. No se lo voy a entregar a un tercero, sino yo le demostraría al mundo que no soy buena madre. Eso todavía, ¿no?, expresa una dificultad inicial de la entrada en el primer día del niño cuando entra al jardín. Ni hablar de aquellas madres que todavía no se convencen del valor de enviar a sus hijos a esa institución, ¿no? Si eso es así, ya hay pega ahí que hacer. ¿Tienen claro el valor y la importancia de ir a instituciones de educación formal nuestras familias? ¿Eso se lo explicamos el primer día de clase? ¿Saben ustedes cuáles son los significados atribuidos al aprendizaje escolar que sus familias tienen? ¿Saben el significado, apoyándome un poco en la presentación de Josefina, del valor del juego? ¿Del valor de la singularidad? Hay algunos autores que plantean entonces que en este escenario uno de los objetivos importantes cuando uno habla de participación de padres es que uno tiene que seducir, encantar, estimular a las familias, motivarlas a participar de las expectativas y las reglas del juego que trae consigo ir a la escuela. Y esa es la primera pega. De hecho, hay evidencia bastante interesante que muestra que la actividad que convoca más asistencia, y probablemente ustedes también lo saben, son las actividades recreativas. Ya, qué oportunidad hay para seducir y motivar, no solo ver a los niños actuando con los cuales uno se deshace como mamá y papá, sino que cuando termine el evento, conversar cuál es el significado educativo que estuvo detrás. Metacognición, no solo para los niños, también para los adultos. ¿Sí? El problema de esto suena súper bien, pero los datos también muestran que lo tradicional, no obstante que la definición de participación de padre y como una dimensión de las relaciones entre familia y centro educativo es un amplio rango de actividades y conexiones entre familia, escuela y comunidades, lo tradicional es realizar actividades, sea que se mandatean para hacerlas en la casa, sea que se realizan en la escuela, o sea que, y eso se hace menos en Chile, mucho menos, que las familias puedan colaborar gestionando recursos locales. ¿Ya? Sí y no, porque la misma autora inicial que yo les comentaba, Joyce Epstein, disculpe que esté un poco chico, pero la cita me pareció muy interesante y se las voy a leer. Dice, la respuesta no puede ser, bueno, la pregunta, ¿qué nos dice acerca de la participación de padres? La respuesta no puede ser otra que buscar el bien máximo para los propios hijos, a través de distintos métodos de participación y según cómo sea el contexto de cada agente involucrado. Esa antigua creencia de que la participación solo ocurría cuando los padres visitaban la escuela, la evidencia señala que la participación es una acción que implica mucho más que simplemente estar en un lugar. La participación puede ser promovida también desde los hogares, obteniendo resultados similares y cimentando una relación más fructífera entre los educadores y las familias. Considerando que lo más importante es, cuanto más diversas sean las interacciones que los niños tienen con personas adultas, el aprendizaje mejorará en todos los sentidos,
tanto en las posibilidades de aprender formas diferentes de acceder al aprendizaje como en el tipo de aprendizaje que realice. Y miren lo último que dice, tanto en las posibilidades de aprender formas diferentes de acceder al aprendizaje. ¿Qué importa cómo educa el control de esfínter la madre y ustedes? ¿Cómo se pueden complementar? Distintas formas de aprender a controlar esfínter. Esta autora nos invita a hablar de eso. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué suele observarse en muchos centros educativos? No digo todos, pero hay algunos estudios que lo relevan. Y aquí hay una cita de un profesional de una institución que me tocó a mí entrevistar en lo personal, que se las voy a leer. Los padres de los niños se encuentran mayoritariamente entre el rango de edad entre 27 a 32 años, educación parvularia. Las educadoras son personas de mayor experiencia que se encuentran entre los 45 y 60 años, en esta escuela, ¿no? En esta institución. Yo veo caras más jóvenes. Independientemente de su edad, se observa que aún las más jóvenes comparten ciertos criterios y expectativas en relación a la disciplina y adaptación escolar de sus estudiantes que no siempre están en concordancia con la formación que los niños han recibido de parte de sus familias. Es frecuente escuchar expresiones alusivas que los niños han cambiado y que educar hoy es una experiencia muy diferente a la de antes, y así es. He venido observando hace varios años la tensión que a veces se instala y las dificultades que a las educadoras se les presentan para entrar en sintonía con la lógica de algunas familias y lograr hacer sinergia en relación al proceso educativo de los niños. Aparece con cierta frecuencia algunos juicios valorativos respecto a la crianza actual que dejan ver una descalificación hacia lo que perciben como exceso de percividad y hasta negligencia en la forma de relacionarse los padres con sus hijos. Eso es real. Pero, ¿qué pasa con el reconocimiento? No estamos valorando eso a lo mejor, eso tendrán que ver con la formación que ustedes han recibido en términos de psicología del desarrollo infanto-juvenil, pero es lo que hay. Y no merecen ser apoyados, conversados, ¿no? Y trabajar juntos para que este entrecruzamiento sea dialogado, fluido y no confrontacional. Ahora, ¿cuáles son como algunas condiciones que podrían hacer este trabajo colaborativo? Si podemos bajar algunos tips, pero no sé, esto es caso a caso, muchas veces. Claramente, y aquí hay una educadora que nos transmite una reflexión, se las voy a leer también. Resulta importante que el establecimiento educativo realice el análisis de las concepciones que tiene sobre las familias, primero, a nivel institucional, de la visión que se tiene de cómo son ellas y su rol en el proceso educativo. ¿Qué lugar les vamos a dar? Para poder desde ahí fomentar en el cuerpo de educadores la disposición de vincularse de una nueva manera con los apoderados, pero también escuchar qué lugar las familias quieren darle al centro educativo en su vida. Hay estudios que muestran que por lo menos a nivel de la élite, si alguna trabaja en centros educativos de élite, el sistema de educación formal es un eslabón más de una enorme cadena de decisiones que las familias toman de inversión educacional en sus hijos. Pagan profesores particulares, pagan nanas con estudio en pedagogía. Yo he conocido chiquillas con magíster en educación diferencial que, perdonen la expresión, pitutean en casa para optimizar no solo las tareas, sino que el desarrollo cognitivo-cultural de sus hijos. Aparte de los talleres extraprogramáticos. Entonces, ¿cuál es el valor que le asignan a la educación formal a la familia? Entonces, hay que conversar del lugar que nos vamos a dar para ponernos de acuerdo. Y continúa, ya que son los educadores quienes representan al centro educativo y son quienes establecen o no la cercanía con las familias. Incluso desde la primera reunión, apreciando sus esfuerzos, validando sus creencias y recogiendo sus preocupaciones. Hay mucha queja de los padres que dicen, yo le voy donde la tía, le planteo mis inquietudes y no me escucha.
o me dice que sí, que sí, que sí, después no pasa nada. Se ha triplicado el nivel de escolaridad de la población en Chile. Eso también ha convocado a las familias más vulnerables del país. La gente está más letrada, se maneja mejor, hay más redes sociales, tiene información, sabe expresarse mejor, es más consciente de sí y pide reconocimiento. ¿Sí? Entonces, eso también hace más difícil hoy día la relación entre familia y escuela. Tenemos padres más empoderados. Eso significa, entonces, ser realista. ¿Mm? Claro, también, porque esto puede sonar... entender, por lo menos en las grandes ciudades, yo no he hecho investigaciones en sectores rurales y que si hay gente que viene de esa zona pido excusa, pero no tengo mucho que aportar ahí. Ustedes son más expertos que yo en este momento en eso. Pero evidentemente la vida en las grandes ciudades está imposible. Y yo he visto colegios donde hay educación parvularia, preescolar, kinder, y las reuniones apoderadas las hacen a las 3:30 de la tarde, como promedio de 45 colegios que visité hace 2 años, como promedio. Eso quiere decir que hay establecimientos que lo hacen más tarde, respetando jornada laboral. Pero el tema no es solo la jornada laboral, es el Transantiago. Entonces, las familias no pueden llegar a las reuniones y muchas de ellas privilegian estar con sus bebés. Y no es comprensible eso. El problema está que los datos también muestran que en general, en los colegios, en los centros educativos de educación parvularia, se clasifica a las familias en su grado y buena o mala participación según cuántos van a las actividades del colegio. Cuidado con eso. No sabemos lo que pasa en el hogar. ¿Ya? Entonces, por eso implica un cambio de enfoque institucional y entender que la participación de padres no se juega en los lugares donde están las familias, como dice Joyce Epstein. Luego, reflexionar sobre la construcción del rol de apoderado. ¿Ya? Hablamos mucho de familia, yo invito a cambiar un poco ese concepto para ser más sencillo, porque si uno habla de relación familia-escuela, en rigor tendría que relacionarse con todo el grupo de corresidencia del niño y la niña de su hogar. En la práctica no hacemos eso, ¿verdad? Estamos interlocutando con el cuidador principal o con aquel que está interlocutando más con ustedes. Ese, en rigor, es el apoderado. Bueno, a veces son los hermanos, a veces son abuelos. Las que trabajan en sectores con más recursos son nanas. No están esas personas en las reuniones de apoderados. ¿Por qué no? ¿Cómo se aseguran que lo que esa persona que va a la reunión de apoderados, que no está en todo el día en la casa, que tiene al hermano cuidando al chiquitín, le transmite efectivamente al niño lo que ustedes de primera mano están transmitiendo? No sabemos, ¿no? Y ahí hay principios de la comunicación, de teorías de la comunicación que hacen que es importante poner atención. Entonces, ¿cómo se entiende el rol del apoderado en su centro? ¿Y cómo se entiende el rol de una educadora en este entrecruzamiento? ¿Ya? Tercero, cuidado porque es bien pequeñita la formación que ustedes tienen en su formación inicial sobre familia. Y son temas complejos de especialidad. Trabajen en equipo, ¿ya? No carguen sobre sí algo que les puede quedar un poquito o se les escape de las manos. ¿Ah? A mí me pasa también que muchos de ustedes me dicen, se me pone a llorar la mamá, no sé qué hacer. Obvio, si tú no te has formado en eso. ¿Ah? Apóyense, pidan ayuda, trabajen en equipo, trabajen en red con otros profesionales especialistas que puedan aconsejarlos. Miren, por último, cómo manejar la reunión de apoderados. No piensen en los casos difíciles. De 1 a 10, ¿cuántas son? 1, 2, 3 familias. A veces ponemos tanta atención en esas 3 familias, se nos olvidan las otras 7. Y esos 7 familias tienen 7 bebés que necesitan de nuestra ayuda ya. ¿Sí? No porque están bien adaptados y estén funcionando bien, no vamos a darle oportunidad y sean aún mejores. ¿Sí? Sentirse invitados. Esta es una dimensión que aparece en investigaciones de todos los países del mundo. Los papás van felices si se sienten invitados. Y aquí viene el buen trato, la acogida. Bueno, el mundo de la educación parvularia, ustedes son todos encantadores, encantadoras.
A veces en la educación básica y media uno empieza a tiritar un poco, pero no es suficiente, porque hay que transmitir, sentirse invitado al sentido de la educación formal, al sentido de la educación parvularia, ¿ya? No es solo pasarlo bien y tratarnos bien. Y sentirse valorado como buen colaborador. No obstante las condiciones sociales, tipos de familias, si van o no a las reuniones, etc. En resumen, yo creo que, no sé, puede ser, podría yo seguir pensando esto, pero ¿cómo buscar una frase que resuma lo que yo quiero transmitir? Yo creo que el trabajo colaborativo implica construir relaciones entre pares, entre adultos. Aquí tenemos adultos frente a nosotros, y los adultos somos más difíciles de cambiar. Somos seres ya medios cristalizados, ¿ah? No es como los niños, los jóvenes. ¿Cómo nos relacionamos con adultos? Si ustedes quieren ser tratadas y tratados como adultos, deben tratar a los demás como adultos. Son pares socializadores, ¿sí? No son subordinados. Ni saben más que nosotros, porque puede haber en algunos casos que hay la relación inversa, ¿ah? Termino el tiro. ¿Cómo construir relaciones que integren perspectivas, experiencias diferentes entre distintos actores educativos que están en espacios y sistemas sociales distintos, como son ustedes y sus apoderados? No es solo buen trato, es comunicación efectiva, capacidad de escucha, apertura a la diferencia. Aquí hay unos talleres que van en esa línea, que se están haciendo en paralelo, ¿ya? Los principios básicos de la mediación es dejar en los demás que construyan acuerdos colaborativos en calidad de adultos. Y lo único que uno hace es generar condiciones, se los digo porque yo soy mediadora y yo trabajo mucho en eso, es ayudar a que la gente sepa oírse y sepa apoyarse en buscar soluciones que satisfagan a ambas partes, no a uno de los dos solamente. Y finalmente, reconocer que estamos frente a una población más informada y consciente de sus derechos, con más deseos de informarse y participar del mejoramiento educativo. En ese sentido, yo los invitaría a pensar cómo le damos más poder a las familias en el proceso pedagógico, ¿ya? Y al mismo tiempo más desconfiada. Yo no he hablado de eso porque no me alcanza el tiempo, pero está todo el mundo así. Entonces, bueno, esa es un poco la invitación o las reflexiones que yo quería plantearles respecto al trabajo colaborativo entre familia y escuela. Muchas gracias.